el profeta Daniel es uno de los libros más complejos, interesantes, también raros de la Biblia, cruce de corrientes teológicas, cruce de épocas, bueno, un montón de cosas que vamos a tratar de algunas, porque obviamente tenemos un tiempo limitado, pero algunas vamos a tratar de aclararlas hoy, de que aparezcan claves de lectura para leer el libro, que eso nos va a ayudar un montón. Y al final, si tenemos tiempo, agarramos un pasaje que para mí es el que más me gusta del libro y lo trabajamos un poquito. Ese sería nuestro plan de hoy. ¿Les parece? Sí. Si no, me voy. Si me dicen, no, el plan es malísimo. Muy bien. Este libro, si tenés tu Biblia por ahí, tiene dos partes, dos grandes partes. Lo notable del libro es que esas partes son bien distintas, ¿cierto? La primera parte es una parte más narrativa. Tenemos una narrativa histórica. Como género literario es un género narrativo. Se nos cuentan una serie de historias en torno al personaje del libro que sería el autor del libro, Daniel. ¿Ok? La segunda parte aparecen unas visiones proféticas. En principio vamos a llamarle visiones proféticas y después vamos a tener algunas otras cosas que decir sobre esas visiones proféticas. Entonces, narrativa histórica relata la vida de Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, incluyendo episodios como el horno ardiente, el foso de los leones, la interpretación de sueños y las visiones de los reyes. Obviamente, ya la lista es interesante. Un tipo en medio de leones vende, ¿no? O sea, es un libro atrapante, porque dice, ¿cómo? El foso de los leones. ¿Cómo? Un horno ardiendo. O sea, el libro tiene imágenes impactantes en ya en la narrativa. La segunda parte, lo que vamos a llamar en principio visiones proféticas, Daniel recibe revelaciones sobre el futuro, incluyendo la famosa visión de la estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro, las bestias que representan el imperio mundial y la profecía sobre la venida del Mesías. Montón, ¿cierto? Obviamente esto motivo de interminables debates escatológicos, ¿no? Muy bien, avancemos un poquito. Vamos a mirar con un poquito más de detalle estas dos partes, para entender qué tenemos acá. Porque es muy importante cuando leemos la Biblia, primero entender qué estoy leyendo, qué tipo de material estoy leyendo, en qué universo me he metido, en qué cosmovisión. Me detengo acá para contarles algo que debe llamarnos la atención. En el canon hebreo de las Escrituras, ustedes saben que el canon del Antiguo Testamento nosotros lo heredamos, ¿cierto? Como iglesia cristiana. La iglesia heredó el canon del Antiguo Testamento. Era la Biblia hebrea, la Biblia del pueblo judío. Entonces nosotros lo tenemos incorporado como Antiguo Testamento. Esa parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, es en realidad el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento, el canon hebreo, está dividido en tres partes. La Torá, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Luego tenemos los profetas, los Neviim, los profetas, y luego tenemos los escritos. O sea que el canon del Antiguo Testamento, el canon hebreo, tiene tres partes: Torá, profetas y escritos. Daniel no está entre los profetas. Ojo al piojo, diríamos en el barrio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros decimos el profeta Daniel, ¿ok? Pero hay algo en el libro que nos dice, este es más que un profeta, y quizás la tradición profética no es la que mejor explica el contenido del libro. Es un libro profético extraño, por lo menos. Por ejemplo, los libros proféticos no suelen traer
digo, Isaías, Jeremías, Sofonías, Habacuc, no suelen traer una parte narrativa tan larga y compleja como tiene Daniel. No encontramos eso. Y mucho menos con el profeta de protagonista. Un poquitito, alguna cosita en Jeremías, pero muy poquitito comparado con esto. Un poquitito en Ezequiel, pero muy distinto a lo que hace acá el libro. Muy bien. Miremos la primera parte. ¿Qué tenemos en la primera parte? Una narración sapiencial o relato didáctico. ¿Cuál es la idea de la narración sapiencial? Es una narración que no está destinada a informarnos, sino que está destinada a hacer una reflexión didáctica sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo se actúa en determinadas circunstancias. Pongo un ejemplo. ¿Cómo empieza el libro? ¿Se acuerdan cómo empieza el libro? ¿Cuál es la primera narración del libro? Acá estamos tomando el examen antes de dar la clase. ¿Cómo empieza el libro? ¿Cuál es la primera narración del libro? A ver, ¿quién se anima? Los jóvenes, muy bien. Llega un grupo de jóvenes que vienen exiliados de Israel, llegaron a Babilonia. Muy bien. ¿Y qué les pasa a esos jóvenes? Muy bien. O sea, empiezan una serie de situaciones que van a poner en crisis su identidad. Vos no te llamás más Eduardo. ¿Vos cómo te llamás? Sergio. Vos no te llamás más Sergio. ¿No? Y te ponemos un nombre que representa la cultura en la que estás siendo cautivo, no la cultura de origen. Muy bien. ¿Qué más pasa ahí, en ese relato? Se les asignan roles. ¿Qué más? Tienen que aprender la cultura. ¿Qué más? La comida. Ahí llegamos a un punto clave, ¿no es cierto? Muy bien, la comida. ¿Qué pasa con la comida? Dice, mirá, ustedes tienen que comer cerdo, morcilla, ¿cierto? ¿No? Y esto y lo otro, y en ese contexto donde estoy perdiendo mi identidad, mirá qué cosa interesante, en ese contexto donde estoy perdiendo mi identidad, ahí los muchachos ponen una bandera, que es el tema de la comida. Mirá, te voy a pedir un favor. Está muy bueno lo de los nombres, todo, hasta ahí estaba bueno. Hasta me suena bien el nombre. Está bueno, está bien. Pero fíjate, no me toque la comida. No, nosotros no podemos comer esa comida. Vos tráeme berenjena, legumbres, tráeme arvejas. Comprame las de Inca, que son mejores. O sea, lo que ellos dicen es, ¿por qué? ¿Por qué piden eso? Porque están seguros que eso no está contaminado por la práctica religiosa del lugar. Ahí nos vamos a plantar en la comida. ¿Por qué? Porque por ahí en lo otro no te la puedo pelear, pero ahí te la puedo pelear. ¿Ok? Entonces dice, no, ¿y qué dice el mayordomo? Vos estás loco, te voy a dar lechuga. ¿No es cierto? Tomate cherry. Van a venir a buscarte dentro de unos meses, vas a estar flaco, ¿viste? Porque es como vegano. ¿No es cierto? Va a estar flaco, ¿y qué va a decir el rey? ¿Me va a cortar la cabeza a mí? ¿Qué dice Daniel? Relato didáctico. ¿Qué quiere decir didáctico? Yo voy a aprender algo de eso. Yo tengo que aprender algo de ese relato didáctico sapiencial. ¿Qué es? Vos traés lo que yo te dije. Vos no te hagas problema. Yo respondo por vos. Nosotros vamos a comer la comida y vamos a estar mejor que los que están comiendo lechón allá en el otro lado. Y pasa eso. Le traen la comida que ellos pidieron, que es esa comida con la que ellos están evitando deshonrar a Dios, y están poniendo un bastión frente a la pérdida de identidad que les propone esa cultura opresora que los ha conquistado. Fíjense que ahí lo más importante, ¿qué es lo más importante? Muy bien, que yo me paro acá y que Dios respalda esa actitud. Entonces, el problema no es si Daniel comió, si no comió. El problema es cuando vos y yo estamos apretados
por una cultura pagana que intenta comernos el hígado, si vos vas a descubrir y yo voy a descubrir, ¿dónde me planto? ¿Está bien? Por eso es relato didáctico. Vamos a aprender. Vamos a aprender cómo se vive en una cultura hostil. O sea que, mirá, ya sacamos una conclusión. De hecho, Pablo, nos podemos ir. Yo creo que con esto estamos hechos. Fue corto lo de hoy, pero importante. No, ¿por qué? Porque todos nosotros, yo creo que si hacemos una ronda y nos ponemos a charlar, todos hoy nos quejamos, los cristianos, que vivimos en una cultura hostil para el cristianismo. El libro de Daniel está ahí, no para decirte en qué año viene el Mesías, te voy a sacar las ganas de entrada. ¿Está bien? El libro de Daniel no está para que vos te pongas a hacer cuenta con la calculadora. 2800 menos 48 más 36 menos el medio año. Claro, y cómo se calcula una semana de cuánto es, ¿cierto? Bueno, el libro de Daniel no está para eso. Está para que vos y yo aprendamos a vivir nuestra fe en una cultura pagana hostil a nuestra vida, a nuestra práctica, a nuestras convicciones. ¿Amén? ¿Amén? Ah, bueno. Eso es muy importante eso. Primera parte, relato didáctico. Segunda parte. Yo puse acá que aparecen discursos, oráculos, que desbordan lo profético y avanzan hacia lo apocalíptico. Acá voy a tener que detenerme un poco. Ustedes igual me dijeron que hasta las 3 de la mañana tienen tiempo, ¿no? Estamos ante oráculos apocalípticos. Y esto lo quiero explicar porque es muy importante entender la diferencia entre la literatura profética y la apocalíptica. Pero el que hizo el PowerPoint, que fui yo, no iba a seguir por ese tema. ¿Está bien? Ahora igual vamos a ir a eso. No, pero quiero precisar, porque había pensado cuando lo preparé, precisar mejor esto de los relatos didácticos. Enseñanza en forma de relato. Despreocupación por la exactitud histórica. Esto agarrémoslo para toda la Biblia. La Biblia tiene una despreocupación por la exactitud histórica. ¿Está bien? La Biblia no es el libro de la nata de historia argentina. No está preocupado cuando fue a las 3 de la mañana, había 4, había 6, no. Lo que le interesa a la Biblia es hacer, mirá lo que dice abajo, una narración paradigmática. ¿Por qué es paradigmática la Biblia? ¿Vos nunca te preguntaste? ¿Por qué lees la historia de un señor llamado Abraham que vivió en el 1700 a.C.? ¿La lees a la mañana medio dormido tomándote un café? Y de Génesis 12 sacás una conclusión para ese día. ¿No es medio loco? ¿Qué tiene que ver tu vida en Quilmes, en el año 2025, con la vida de un arameo que vivía en Ur, de los caldeos, que vos no conociste, espero que no lo hayas conocido, y que vivió 1750 años antes de Cristo? Muy bien, hermana, se sacó un 10. Pase por administración para que le den el boletín. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Perfecto. Muy bien, 10, felicitado. Eres una personita muy especial. Eso decía, ¿viste que decían los boletines? Muy bien. Muy bien. Y sigue así. Falta sigue así. Muy bien. Pero fíjate esto. Una narración paradigmática, modélica. Quiere decir, no Abraham, el Dios que actuó en Abraham 1700 años antes de Cristo en Ur de los Caldeos es el mismo Dios que actúa con vos esa mañana fría de Quilmes, donde te estás tomando un café y leyendo la palabra de Dios. La Biblia tiene un valor paradigmático. Es mucho más grande el valor paradigmático que el valor histórico. Muy importante esto. Casi diría lo más importante. Acá también nos podríamos ir. Hay distintos momentos en la charla en que nos podemos ir. No, porque es muy importante esto. Y también, cuarta idea, es una narración iniciática. ¿Por qué es una narración iniciática? Porque intenta que en mí se disparen los mismos procesos que se dispararon en los hombres y mujeres de Dios
del cual nos cuenta el libro. ¿Está bien? Ahora juego yo el partido. Yo estoy presionado por la cultura. Yo tengo un Nabucodonosor que me dice que me tienen que cambiar el nombre. A mí me quieren dar cerdo y morcilla. Está rica la morcilla igual, ¿no? Ya pasamos a parte legalista. Muy bien, pero lo usamos como ejemplo. Lo usamos como ejemplo. Muy bien, pero digo entonces, yo estoy jugando el partido. Por eso es una literatura iniciática. ¿Por qué? Porque me dice, Eduardo, ahora entras vos, ¿eh? Ahora jugás vos. Ya no juega más Daniel, ¿eh? Jugás vos. Muy bien. Primera parte. ¿Qué son los oráculos apocalípticos? Estaba la parte esta. La palabra apocalipsis, ya ustedes lo saben, significa en griego revelación. Se utiliza 7 veces en el relato de Daniel 2, por ejemplo. 6 de ellas en relación con la palabra mysterion. ¿Por qué? El apocalipsis y la literatura apocalíptica surge en la Biblia en un momento de tremenda persecución y oscuridad histórica. Siempre que aparece una palabra apocalíptica, estamos en un momento en donde el horizonte de la historia se cierra. Te pongo un ejemplo. ¿Cuándo escribe Juan, el apóstol Juan, el Apocalipsis? Más o menos. Claro, más por el 90, fin del siglo I. Ahí gobierna un emperador que se llama Domiciano. Y Domiciano inicia una de las peores persecuciones que vivió la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque fue una persecución universal en todo el imperio. Murieron miles de cristianos, miles de lugares de reunión fueron quemados, miles de Biblias fueron quemadas, miles de cristianos fueron arrojados a los leones. Y en ese contexto, Juan escribe el Apocalipsis. O sea que la apocalíptica aparece cuando el horizonte histórico se cierra, pero se cierra total. ¿Cuándo aparecen los apocalipsis? Y el Apocalipsis de Juan es heredero de la apocalíptica judía. ¿Cuándo aparece la apocalíptica judía? Seguramente habrán escuchado, últimamente se habló mucho de los macabeos, ¿no? Por una frase que repite el presidente, que es la fuerza del cielo. No, la victoria no está decidida por las fuerzas humanas, sino por la fuerza del cielo. Eso está en el libro de Macabeo. La apocalíptica judía aparece como género literario durante el reinado de los reyes helenistas, Antíoco Epifanes y toda una serie de reyes herederos del poder de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque esos reyes se meten con la fe judía, persiguen a los judíos por su fe, entran en el templo, lo profanan, sacrifican cerdo en el altar, matan a los que no están dispuestos a ofrecer incienso al emperador como Dios. Ustedes saben cómo. ¿Alguien leyó acá Primera y Segunda Macabeos? Bueno, tarea para el hogar. Ahí está, muy bien. ¿Por qué? Porque ¿cómo se revelan los macabeos? Cuando van a ofrecer sacrificio, ¿no es cierto? Van a ofrecer sacrificio, que es decir, este señor, don Antíoco Epifanes, es Dios. Los macabeos sacan sus espadas, matan a los guardias que tienen al lado del altar e inician la guerra macabea. La literatura apocalíptica es contemporánea de ese proceso. ¿Por qué? Porque el horizonte histórico se cerró y nuestra fe está en peligro. O sea, nos van a emparrillar. ¿Estamos sonados? Estamos sonados a menos que Dios intervenga en la historia y la rompa la historia, la rompa. Eso separa a la literatura apocalíptica
de la literatura profética. ¿Está bien? ¿La estoy haciendo muy difícil? Los veo preocupados. Los veo serios, se me están poniendo serios. Características de la literatura profética. Surge en momentos de crisis moral o espiritual en Israel. Los profetas hablan directamente al pueblo. Lenguaje más directo y literal. Usan metáforas, pero no tanto simbolismo, ¿no? Como diciendo al pan, pan y al vino, vino los profetas. Arrepiéntanse, ustedes son unos sátrapas, dejen de oprimir al pueblo, abandonen los ídolos, arrepiéntanse el Señor, vuélvanse al Señor, el Señor los va a perdonar, ¿no es cierto? Eso dicen los profetas. Propósito, llamar al arrepentimiento, denunciar el pecado, advertir sobre juicios y anunciar restauración. Dios actúa dentro de la historia. ¿Por qué actúa dentro de la historia? Porque si ustedes se arrepienten y le piden perdón al Señor, el Señor va a venir y va a traer solaz, va a traer tiempos de ventura, los va a restaurar, les va a permitir vivir en esta tierra, va a ser bueno con Israel, papá. Muy bien. Pero Dios actúa dentro de la historia. ¿Qué pasa con la apocalíptica? Nacen tiempos de persecución extrema. No es que hay una crisis moral, hay una persecución extrema. Nos están matando por lo que creemos. ¿Ok? Y una enorme desesperanza, porque uno intenta mirar en el horizonte histórico y el horizonte histórico está cerrado. Entonces, lenguaje altamente simbólico, se habla como en código. La gran ramera que se sienta sobre 7 tronos. ¿Quién es la gran ramera? ¿Qué sé yo? El dragón que vuela y tiene alas de no sé qué. Bueno, ese es el lenguaje apocalíptico, porque aparte, ¿por qué es en código? Porque los enemigos nos afanan los textos y los leen para tratar de entender lo que creemos. Y cuando empiezan a leer todo eso, dicen unas sandeces que nadie entiende nada. Lenguaje críptico. Criaturas fantásticas, números, fenómenos cósmicos. Propósito. Mirá el propósito de la literatura apocalíptica. Ahora va a decir, saber cuándo vuelve el Señor. No. Consolar a los fieles. ¿Por qué? Porque me consuela la palabra al decirme la victoria final de quién es. De Donald Trump. De Xi Jinping. ¿Viste que el otro día la que se mandó Xi Jinping lo llevó a Putin? Que podría ser Gog y Magog, como decía Lindsay en los 80, ¿no es cierto? Muy bien. Lo llevó a Putin, lo llevó a este loco de Corea del Norte, que no me acuerdo no me puedo pronunciar ni el nombre, el presidente de Corea del Norte. ¿Vos te acordás cómo se llama? No, es difícil. Kim Jong, no sé cuánto. Todos los coreanos son Jong en algún lado, ¿no? Muy bien. Entonces, lo llevó a él. Agarró todo el ejército chino, ¿lo viste? Y pasó todo, hasta las gomeras pasaron por ahí, ¿no es cierto? Pasaron los misiles, los barcos, los soldados, pero horas por la famosa plaza de Tiananmen. Horas de ejércitos, armas. Y para colmo dice Xi Jinping, el mundo tiene que elegir entre la paz y la guerra. Ring, 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 teléfono para Trump. Porque fue eso. Entonces la literatura apocalíptica, ¿por qué me consuela? Consuela a los fieles. Porque me dice que Xi Jinping no es el Señor de la historia. Acá podríamos decir aleluya, ¿no? Gloria a Dios. Ni el señor Donald Trump es el Señor de la historia. El Señor de la historia es el Señor de la historia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la literatura apocalíptica es para revelar el plan final de Dios y mostrar que el mal y todos estos tipos serán vencidos. ¿Vos te lo imaginás a Xi Jinping arrodillado delante del Señor Jesucristo? ¿De rodillas? Eso es lo que la Biblia dice que va a pasar. Toda lengua confesará que el Señor
Él es el Señor y toda rodilla se doblará. Eso es lo que Espero que sean buenos pentecostales y que ese aplauso sea para el Señor, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es lo que me dice la palabra de Dios, que la literatura apocalíptica está, vos fíjate, en un lugar, en un momento de cerrazón total del universo, del horizonte histórico, que donde vos decís, no hay nada que me pueda dar una luz de esperanza, viene la literatura apocalíptica y me dice, yo soy el Señor, el Kyrios, el verdadero, no estos falsos Kyrios, estos falsos señores, estos falsos dioses, y yo voy a triunfar, y toda lengua confesará que yo soy el Señor, y toda rodilla se doblará. Ahora, Dios rompe la historia. Lo que la apocalíptica me viene a decir es que Dios rompe la historia. No es que Dios actúa simplemente adentro de la historia para cambiar las cosas. En algún momento Dios dice, hasta acá, amigo. Me anuncia que hay un final. O como dice C.S. Lewis, que me gusta mucho en las Crónicas de Narnia, ¿no? Hay un momento en que alguien pregunta, ¿esto es el final? No, esto es el principio. El verdadero principio, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué tengo en el libro de Daniel? Tengo un relato didáctico que me explica cómo tengo que vivir en tiempos hostiles. ¿Está bien? Que yo tengo que aprender a ser el Daniel de este tiempo. Y un relato apocalíptico, un oráculo apocalíptico, que me da la certeza de que esa acción de obediencia, esa acción de honra a Dios en medio de la persecución, en medio de la hostilidad, en medio de la burla, en medio de la presión de una cultura pagana que nos quiere paganizar, la obediencia que yo hago a Dios está respaldada por una acción en la historia de Dios que nos va a dar la victoria final. O sea, soy alguien que obedece y que además sabe que no puede perder. ¿Está bien? Las dos cosas en el libro funcionan en tándem. ¿Está bien? Funcionan en tándem. El relato didáctico me dice, viví así, y el oráculo apocalíptico me dice, viví así, porque Dios va a vencer sobre todos estos. Lo tengo que creer en fe, ¿por qué? Porque en medio de la persecución y la hostilidad no voy a ver señales positivas, ¿está bien? Puede ser que me tiren en el foso de los leones. Puede ser que me tiren en el horno ardiente. ¿Qué voy a hacer ahí? Esa es la pregunta. Muy bien. Vamos a leer Daniel. ¿Les parece? Miramos este pasaje, descubrimos algunas cosas muy lindas que tiene y después hacemos un espacio de preguntas o comentarios o abucheos, según convenga. Muy bien, vamos a ir a Daniel capítulo 3. Nada hay más lindo que leer la Biblia. Ustedes van a decir, porque si alguno tiene buena memoria, estuvo en la charla anterior, sabe que no traje mi Biblia, papel. Y hoy volví a cometer el mismo error. O sea que soy de los que cometen el mismo error 2 veces. Ustedes seguro que no, pero bueno, ténganme paciencia. Muy bien. Daniel capítulo 3, voy a leer NTV, simplemente en honor a la claridad. Dice así, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia.
Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces, magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿No te conmueve? Me paro acá, ¿no? Esto no está en la Biblia. ¿No te conmueve? No seguí ahí. Digo, ¿no te conmueve? A mí me conmueve, ¿no? Cuando veo tanta gente, yo digo, pobre gente, tanta gente corriendo atrás de la gente de autoridad, de moda, y rindiendo pleitesía a estos ídolos de barro que nos gobiernan. Y no me importa el sello político, ¿está bien? Son ídolos de barro. Y la gente ahí, y rindiendo pleitesía, y que, ay no, señor intendente, señor gobernador, señor presidente, ay, me quiero sacar una foto con usted. Y fíjate que ahí llamaron a todos, y yo me imagino, fueron todos trajeados, ¿no? Como diciendo, ay, va a inaugurar la estatua. Importante. Mirá desde cuándo se inauguran cosas, ¿no? No son cosas nuevas, ¿no? Cosas un poco viejas. Se pusieron de pie delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Genial. Estaba TN, C5N, página 12, A24, CNN Internacional, BBC. Versículo 4. Entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, el locutor oficial apareció acá. Claro, enlace. Entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense el rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente en un horno ardiente. Se ve que no tenían mucha fe en la adoración, ¿no? Pues ya habían preparado el horno, ¿no? Porque si era popular y querido, ¿para qué amenazar con un horno ardiente? Pero bueno, se ve que no se tenía fe el hombre. Así que al sonido del instrumento musical de toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Y sí, la gente entra como por un tubo. La mayoría de la gente entra por... O sea, es muy fácil venderle a la gente un buzón. Prueben mañana. ¿Tienen buzones por la zona? Ya los vendimos todos. Ya lo vendieron todo. Muy bien. Y la gente compra. Porque aparte quiere estar ahí donde está el ruido, el showman. Muy bien. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro, al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, hay algunos evangélicos, hay algunos miembros de la iglesia Ríos de Vida que no lo están haciendo, amigo. A los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, encima son funcionarios, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsen a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad, soy re bueno. Más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Tremendo.
Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. ¡Qué capo! Ya está. Le pincharon la pelota. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Me quiero detener en este versículo, porque es muy importante. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Acá le salió el lado pentecostal. ¿Viste? No, ahora viene un milagro, portento. Pero se ve que tenían un costadito bautista también. Porque fíjate lo que dicen ahora, por las dudas, 18. Pero aunque no lo hiciera, y ese pero aunque no lo hiciera es clave. Clave. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Frente a una fe así, ¿qué podés hacer? Frente a esas convicciones, ¿qué podés hacer? Si vos sos un poderoso de este mundo, estás frito. Es la impotencia mismo. La impotencia de los que se sienten omnipotentes. La impotencia de los que se sienten omnipotentes. Hay 3 jóvenes débiles y frágiles, sin más fuerza, sin más poder que su fe. Volvieron impotente al rey más poderoso de su tiempo. Y nos plantean a nosotros un tremendo desafío. Yo veo que como cristianos estamos muchas veces con muchas ganas de decir amén, aleluya, gloria a Dios, al versículo 17. Y sí, Dios es un Dios de milagros, de portentos, de salvación, un Dios de gloria, un Dios que nos puede sacar del horno que sea. Amén. Pero también cabe la posibilidad que Dios nos permita gustar del honor de servirlo bajo sufrimiento, de servirlo en una aparente derrota. Que finalmente fue el camino de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús en el Gólgota. ¿Se acuerdan? Jesús en el Huerto de los Olivos, un rato antes del Gólgota. ¿Cuál fue su oración? Si es posible, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y lo pidió 3 veces. Hasta lo que nos dicen los textos, estamos pisando terreno súper sagrado. Quizás la respuesta de Dios fue íntima a su corazón, pero lo que hubo fue un gran silencio. Y en ese gran silencio, Jesús descubrió que no podía pasar esa copa. ¿Y qué hizo? Bueno, entonces me bajo. No me congrego más. No, esto se puso difícil. Pastor, se me puso difícil. No, Jesús fue obediente hasta la muerte, dice Pablo en Filipenses 2, y muerte de cruz. Obediente. Y vos fíjate que estos jóvenes están dispuestos a ser obedientes hasta la muerte.
Esa es la única actitud que puede triunfar en medio de una cultura pagana. Eso es lo que nos quiere enseñar el libro de Daniel, ¿ok? En medio de una cultura pagana y hostil, la única actitud en la cual nuestra fe y la fe de la iglesia puede sobrevivir es si estamos dispuestos a decir con estos tres jóvenes: Dios nos puede librar de cualquier peligro que nos imponga esta sociedad, pero aún si no fuéramos librados de los peligros, nosotros no nos vamos a arrodillar ante nadie que no sea el Señor Jesucristo. Amén. Esa fe mueve montañas. Esa fe rompe imperios. Esa fe humilla a los poderosos. Esa fe honra a Dios. Bueno, igual la historia tiene un final feliz. No quedaron como chisitos, ¿no es cierto? Sino que dice, de pronto Nabucodonosor, el 23, antes, ¿no es cierto? Ya los atan en el 21, los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbante, túnica y demás ropa, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los tres hombres. De esta forma, Sadrac, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llama y gritó: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Tremendo, ¿no? Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, será despedazado de su casa. Siempre por la violencia el hombre, ¿no? La parte de la... Sí, fiel hasta la muerte, dijo. Fiel a mis principios. Muy bien. Eso como dice Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no les gusta, tengo otros, ¿no? Bueno, este no, tenía solo unos, la violencia. Será despedazado de su casa, será reducido a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Tremendo, ¿no? Luego el rey descendió a Sadrac, Mesach y Abednego, puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Tremendo. Me quiero quedar con esto, ¿no? ¿Y si no lo hiciera? Conozco a alguien que fue acusado falsamente en su trabajo de robo. Un cristiano, fiel. Lo echaron. Había robado a un compañero, no él. Y Dios no lo sacó del horno. Ahí. ¿Qué hago? Me enojo con Dios. No oro más. Esto no funciona. ¿Y si no lo hiciera? Yo pienso en esos jóvenes ahí, ¿no? Frente al horno, diciendo: ¿qué hacemos? ¿Y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Porque en serio. Y yo creo que estas dos afirmaciones, qué importantes que son para la vida cristiana. La primera afirmación: Dios es capaz de todo. Para Dios nada es imposible. Nada. Pero eso puede llevarnos a una posición infantil en la vida. Infantil. ¿Por qué? Porque tengo una especie de lámpara de Aladino, ¿no?
Yo acá tengo la botellita de Aladino. La froto y aparece el milagro que necesito esta semana. Y Dios hace milagro todo el tiempo. Pero a veces no lo va a hacer. Y la pregunta que revierte sobre nosotros es, ¿y si no lo hace? ¿Qué vas a hacer? ¿Sigue siendo Dios? Amén. Es más Dios todavía, ¿no? Porque fíjate esto, es más Dios todavía porque logró convencer a una persona limitada y miserable como yo y pecadora de que lo ame con esa intensidad y que le sea fiel hasta la muerte. Qué manera de ser Dios, ¿no? Un Dios que tiene estos seguidores merece el nombre de Dios, ¿no? Un Dios que tiene hombres y mujeres que están dispuestos a decir, no, el Dios en nosotros creemos nos va a salvar, pero si no lo hiciera, igual. Sabemos que no nos arrodillaremos ni adoraremos a nadie que no sea ese Dios al cual le pertenecemos. Amén. Y yo creo que en culturas que se han vuelto post-cristianas, nuestras culturas son post-cristianas, lo cual le agrega un problema a la cultura. ¿Por qué? Porque es una cultura que ya dejó atrás el cristianismo. Ah, no me venga con esos cuentos, ya está, ya lo superamos. Son culturas paganas que además son post-cristianas. En esas culturas paganas, post-cristianas, cada vez va a ser más importante que nosotros como cristianos seamos discipulados en la escuela de estos tres jóvenes, en la escuela de Daniel. Que tengamos convicciones muy profundas, que tengamos muy claro dónde está fundada nuestra vida y nuestra fe y en qué dirección de vida estamos caminando, pase lo que pase. Sabremos a qué estamos aferrados, quién es el Dios victorioso, quién es nuestro Dios. Y en situaciones difíciles, extremas, complejas, hostiles, vamos a poder decir como ellos. El versículo 17 tiene que ir de la mano con el versículo 18. Una fe inquebrantable en el poder de Dios para transformar las vidas, la cultura, la sociedad, los mundos. Y una fe inquebrantable que si aún en el plano de esta vida resultáramos derrotados, Él ha vencido. Una vez y para siempre. Y en su victoria está nuestra victoria. En su victoria está la redención aún de nuestro fracaso. Esa convicción la tuvieron estos jóvenes. Y por eso, frente a toda esa parafernalia de ese rey tan poderoso, porque también hay que hacer hincapié en esto, ¿no? Esas parafernalias de los señores de este mundo son impactantes, ¿eh? Son impactantes. Y también a nosotros nos tienta, ¿eh? También a nosotros nos tienta. Parecería que estar ahí es estar del lado del poder, del poderoso, del victorioso, del que le va bien, del que tiene la razón. Y podríamos dudar. Y entonces somos llamados y desafiados por la palabra. Por eso el libro de Daniel, la primera parte nos dice cómo vivir en una cultura hostil. Cómo vivir en una cultura pagana. Cómo vivir en una cultura enemiga de Dios. La segunda parte del libro nos cuenta que la victoria es definitiva, es total. Que fuera del tiempo, Dios ya ha vencido. Fuera del tiempo, Dios ya ha vencido. Y eso está fuera de toda discusión. Ya los señores de este mundo están arrodillados frente al Señor en la eternidad. ¿Ok? Y ya la iglesia adora a Dios, al Cordero, como inmolado, ¿no es cierto? Que está sentado en el trono. Y mientras tanto, en el tiempo,
estamos aquí para dar testimonio de esa victoria. ¿Amén? Bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que ese es nuestro Dios. ¿Cuánta gente en este mundo sabe cuál es el fin de la historia? No cuándo es, que eso es menos importante. ¿Cómo es? Los que estamos acá sabemos. Mirá qué privilegio. Vos y yo sabemos cuál es el fin de la historia. Sabemos cómo termina el partido. Y como a mí me gusta decirle a nuestra iglesia, ¿no? Hoy le contaba a Pablo que me gusta cerrar, vamos a buscarlo, porque es un texto maravilloso para cerrar y después nos quedan unos minutos para preguntas, comentarios. Siempre me gusta no quedarme con la última palabra, que siento que es de mala educación. Eso me dijo mi mamá. Eduardo, nunca te quedes con la última palabra. Muy bien, vamos a buscar Filipenses 2. ¿Está bien? Filipenses 2 dice, versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la opción entonces es así. Es bastante simple. O me arrodillo ahora o me arrodillo después. Arrodillado voy a terminar igual. Hay que avisarle a Xi Jinping. ¿Alguien se ofrece? Arrodillado voy a terminar igual. Pero si me arrodillo ahora, ese Señor misericordioso me perdona, me recibe, me toma como hijo, tiene comunión conmigo. Desde ese arrodillamiento, desde esa humillación, veo mejor el mundo y mi propia vida. Como me arrodillo todos los días delante de Él, no temo su venida. En realidad, cuando Él venga, voy a seguir haciendo lo que ya hago. Arrodillarme y reconocer que Él es el Señor. Si me arrodillo después, estoy librado a ese Señor al que no he honrado. Sabrá Dios lo que hace. No soy Dios. Pero entonces yo le digo siempre a la iglesia, hermanos, o nos arrodillamos ahora o nos arrodillamos después. Usted elige. Yo prefiero arrodillarme ahora, ¿no? Y decir, tú eres el Señor. Y no hay otro Dios más allá que vos. Amén.